Vivir es Cristo. Vivir. Eso era para que vieran que estamos en vivo. Hemos vuelto. Sí, hemos vuelto. Y qué bueno que están atentos, eso es muy bueno, saber que nos están siguiendo y que nos pueden avisar por WhatsApp cualquier detalle, cualquier problema que podamos tener en el audio. Espero que ahora se escuche bien. Nos avisan cualquier cosa para tenerlo más claro. Exacto. Estábamos hablando acerca del versículo 8, ¿cierto? Que habla sobre las instrucciones litúrgicas para los varones en primer lugar. ¿Qué es lo que dice? Dice que debemos levantar manos santas. Los judíos tenían la costumbre, y era así como oraban, de orar con las manos alzadas. Se paraban y levantaban sus manos. Y ese es un detalle muy importante porque recordemos que la iglesia cristiana viene del judaísmo, y en el tiempo que Pablo escribe era un tiempo donde no había diferencia prácticamente. De hecho, a los cristianos se les llamaba la secta de los judíos. Claro. Su liturgia era muy similar, era prácticamente una continuación de lo que se hacía en las sinagogas. Entonces, Pablo aquí lo que quiere hacer es destacar: levanten las manos. Podemos hacerlo parafraseando: levanten las manos, háganlo, pero háganlo de esta manera, no poniendo el énfasis en lo externo, sino en lo interno. Y esto es súper importante porque es lo que de alguna forma va a seguir la línea, ¿cierto? Todo lo que viene después en los siguientes versículos está en ese sentido. Usted, si va a levantar las manos, si va a orar, hágalo en todo lugar, pero con manos santas, con manos sin ira ni contienda. Y quisiera decir que esto es relevante para el varón, porque nosotros los varones, si hay algún problema que podemos decir que a veces tenemos, es precisamente con estas cosas: con la ira y con las contiendas, con las discusiones. Sería raro que Pablo hubiese dicho: quiero que los hombres levanten las manos, pero sin pulseras, sin aros, sin joya. Habría sido algo como fuera un poco contingente para el varón, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué dice Pablo? Que va directo, digamos, a la mayor debilidad del varón. Le dice: sin ira ni contiendas, sin pleito, porque precisamente muchas veces los varones mal usamos las manos. ¿Para qué? Para golpear, para pelear. Y Pablo está diciendo: no debe ser así, no debe ser. ¿De qué sirve ir al templo? Usted levanta sus manos a Dios, pero sale del templo y se agarra a combos con su hermano. No tiene sentido. Debe ser manos sin ira, sin contienda, sin pleitos, manos que puedan alzarse sin una conciencia sucia, sino con una conciencia limpia de que sus manos están siendo usadas para el bien y no para el mal. Sí, yo recién, antes que cambiáramos el tema del micrófono, estaba hablando justamente de eso, que Jesús también nos invita a reflexionar, incluso cuando se da una ofrenda en el altar. Mucha gente viene y a la comunión a veces peleada, enojada con el otro. Por lo mismo, Pablo dice: con manos santas, sin ira ni contienda. Está hablando de justamente arreglar nuestros problemas previamente. No podemos seguir, si hemos sido hipócritas, y todos lo hemos sido a lo mejor, no podemos seguir permaneciendo en eso. El culto público, el culto a Dios debe ser agradable a Dios primeramente. Si yo tengo algún problema con alguien, hay una pelea, una contienda, debo resolverla antes de venir y antes de estar con mis hermanos, como lo enseña Jesús en Mateo 5. Y lo mismo acá, el mismo propósito. La externalidad sí es importante, nos describe un poco el deseo de nuestro interior, pero más importante es cómo está nuestro interior. Exacto. Si está santo, si está dispuesto para el Señor. Por lo tanto, ahí apunta Pablo y lo va ahora a seguir la línea de argumentación con las mujeres, que creo que puede ser también un poquito más doloroso, porque al tema de las mujeres, pasando al versículo 9, le hace notar el tema de la ropa, el tema de cómo se decora, cómo es el ornato, cómo es la presentación personal. Y note que dice que las mujeres se atavíen, es decir, está diciendo que deben ataviarse, deben vestirse, deben tener una ropa decorosa, un arreglo. No está diciendo que no se arreglen. Así es. Esa idea que hay tal vez en algunas iglesias de que la mujer No debe despojarse de cualquier Mm. color, cualquier arete, cualquier cosa, no es lo que está diciendo Pablo. Dice que tienen que arreglarse, se tienen que ataviar.
pero debe ser una ropa adecuada. Hay algunas traducciones en otras versiones que habla de adornarse con un buen juicio en vez de decorosa. Es decir, yo sé a la situación en que voy a la iglesia, voy a congregarme. Por lo tanto, tengo que evaluar esas circunstancias y saber cómo ir. Y habla y da dos descriptivos que son bien interesantes. Dice con pudor y modestia. Pudor, obviamente, tiene que ver un poco en el área sexual. Sabemos que las partes pudorosas nuestras son las áreas sexuales, donde las escondemos, las vestimos de alguna manera para ocultarla. Y justamente si la mujer viene a la iglesia no debe ser pudorosa en el sentido o recatada para no externalizar las virtudes femeninas, porque obviamente hay hombres en la congregación. A eso apunta ese término, creo yo. Y la modestia tiene que ver con el ostentar para otras mujeres, creo que apunta un poco a ese concepto. Cuando muchas mujeres tenían recursos y querían demostrar esos recursos a través de lo que va a describir después, los peinados ostentosos, el oro, las perlas, que eran carísimas en ese tiempo, los vestidos costosos, lo que estaban haciendo era no ser modestas. A pesar de que tuvieran mucho dinero, no debían vestirse de una manera que mostrara que eran superiores en lo económico o en su nivel social dentro de la iglesia. Por eso que finalmente el versículo concluye con no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No está diciendo que no se peine, no está diciendo que no use ninguna joya o adorno, pero ciertamente en ese entonces el peinado ostentoso era mucho más caro que una peluquería que hoy día está asequible a muchas mujeres. También el oro y las perlas eran carísimas. Las perlas no eran perlas como hoy día existen las perlas cultivadas que introducen una arenita dentro de las ostras, sino que encontrar una perla de gran precio, Jesús hace una parábola de eso incluso, era demasiado difícil de encontrar una perla buena y grande. Por tanto, eran artículos demasiado suntuosos. Y los vestidos costosos eran sedas traídas del oriente y así muchos adornos y vestimenta que mostraban mucha pompa, que mostraban mucho dinero, gastaban grandes sumas, y eso lo hacían obviamente las mujeres de alcurnia para mostrar su estatus social. Pero justamente Pablo lo que está diciendo es que si se van a adornar y que tienen que adornarse, que tienen que vestirse adecuadamente, tiene que ser con pudor para el tema no incitar en los hombres alguna visión equivocada de esa mujer, ni tampoco en las mujeres mostrarse superiores a otras. Cosa que está, ¿no es cierto?, destacado con la negativa de no usar el peinado ostentoso, ni el oro, ni las perlas, ni los vestidos costosos. Sí, aquí nuevamente la atención está en el corazón, así como en el hombre, o sea, que no se vaya por la apariencia, por el levantar las manos y demostrar como que él es un hombre muy piadoso, muy dedicado a Dios, pero en realidad sus manos están llenas de discusiones, de peleas, etcétera. De la misma manera, la mujer apunta al corazón de la mujer, que cuando venga a la reunión, venga con un corazón que entiende el lugar donde está. Por lo tanto, ella viene con pudor, no con una ropa provocativa, en palabras sencillas, y con modestia, no con una ropa provocativa, pero en el otro sentido, ¿cierto? No en el sexual, sino en el sentido de llamar la atención hacia ella. Porque a la iglesia venimos a buscar la atención de Dios y queremos que todos pongan los ojos y la mirada en Dios. Pero si una persona, una mujer sobre todo, viene vestida con ropa sensual, no me discute nadie porque esto es así. La ropa sensual está hecha para que las personas, sobre todo los hombres, miren a esa persona. O sea, si no fuera así, esa ropa no se vendería. Nadie se pondría ropa sensual si no es porque quiere captar las miradas de las personas de alrededor. Claro. ¿Por qué la gente no se viste con túnicas, por así decirlo? Porque si la ven con túnica, o sea, nadie la va a mirar. Pero una mujer que se viste sensual, se viste así para captar miradas, atención hacia sí mismo. Y la Biblia nos está enseñando todo lo contrario. O sea, que la mujer debe entender que aquí el centro es Cristo, que aquí en la reunión el centro es el Señor. Pero también quiero, como lo que estábamos diciendo al principio, que leamos bien el pasaje, porque a veces se va también al otro extremo. Y se dice que la mujer no se puede teñir el pelo, no se puede maquillar, no se puede poner una ropa que sea bonita.
no es eso lo que está diciendo el texto tampoco. El texto, si no, diría de frentón que no se atavíe. Claro, Que no se decore, no se arregle. No dice ese, dice que no lo haga de manera ostentosa, que no lo haga de tal forma que quiera llamar la atención hacia sí, ya sea por el área sexual o por el área de las riquezas, como está diciendo Pablo. Está apuntando al corazón de la mujer. ¿Cuál es el motivo por el cual la hermana se acerca a la iglesia, viene a la iglesia? ¿Para que la miren a ella o para buscar realmente comunión con Dios y aprender del Señor? Lo mismo los varones. ¿Cuál es el motivo por el cual vengo a la iglesia? ¿Para demostrar que soy un hombre espiritual, con autoridad, y que me miren porque yo soy un hombre que hace bien las cosas? ¿O vengo a relacionarme con mis hermanos, a servir a mis hermanos? Las manos tienen que ver con el servicio también. Mis manos con la entrega, ¿cierto? Mis manos están ¿para qué? Para aquí este es mi lugar, para empujar a otros y tratar de ganar una posición, o mis manos están para servir a mi hermano. Es eso lo que Pablo está apuntando, le está diciendo. Y por lo demás, tenemos que decirlo en un contexto griego, donde las mujeres en Éfeso, que iban a sus cultos, de cultos paganos, eran mujeres que iban francamente con vestidos sensuales. Algunas eran derechamente prostitutas que oficiaban dentro de los templos paganos. Entonces Pablo también está queriendo hacer una diferencia, claro, que se note la diferencia. Eso es lo que él está poniendo el énfasis para decir, mire, en el mundo, en la religión pagana, las mujeres van vestidas y algunas de ellas son prostitutas, de hecho, reciben pago por relaciones sexuales, pero aquí nosotros somos totalmente diferentes, contra el mundo, contrario. Entonces se debe notar. ¿Y en qué se debe forzar la mujer? Dice el versículo 10, ¿cierto? Buenas obras. Con buenas obras. Y eso a veces, quiero insistir un poco en el mismo punto, las buenas obras difícilmente se van a poder realizar en el momento de la reunión pública, sino que exacto, en todos momentos. Entonces, igual pienso que este versículo 9 de la ropa, no puede ser que solamente también el domingo usted venga de una forma vestida y después salga toda la semana con los trajes más apretados posible, más sensuales posible, o con la mayor cantidad de joyas exhibiéndola. Eso tampoco podría haber una diferencia de esa envergadura tampoco. Exacto. Y lo mismo, como decíamos, para los hombres, las manos santas, la ira y la contienda, no debe existir también en las mujeres, pero ahora se nos dice en buenas obras, en el laborar de la semana, en el laborar permanente de asistencia, de ayuda, de apoyo, nada de otras cosas. Da a entender, bueno, las buenas obras, mucha piedad, por eso habla de esa palabra, que es hacer cosas en favor del hermano, en el servicio. Entonces hay muchas maneras de demostrar nuestro amor por Dios, y no es de manera externa principalmente, es de una forma interna. Y si es que tengo que hacer algo, hacerlo para el servicio de otros. Entonces tenemos que tener bien claro estos conceptos para pasar a los puntos finales, que son tal vez los más difíciles de analizar, porque pensamos que Pablo tiene algo contra las mujeres porque dedica muchos versículos a hablar sobre la mujer y uno sobre el hombre, pero créame que todo esto va en la misma armonía que ya lo habíamos anunciado. Veamos los versículos difíciles, los versículos del 11 en adelante. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Obviamente que este concepto está circunscrito a la reunión, porque de hecho las mujeres no están en silencio en sus casas, no están en silencio cuando se juntan con amigas, para que no lo tome en esa manera, de una manera casi de que sean sumisas y que sean unas geishas en todo momento y no hablen nunca. No está hablando de eso, está hablando del contexto de las reuniones, de la liturgia. Y esta necesidad de que la mujer aprenda en silencio, que haya sujeción, que no enseñe, que no ejerza dominio sobre el hombre, está apuntando a la dirección de la iglesia, a lo que va a hablar más adelante de los requisitos de obispo, que deben ser varones. Y todo esto lo va a refrendar Pablo, y ahí quiero tomar un poco de tiempo para analizar los versículos 13 y 14, porque
no son ideas de Pablo, no es una idea del patriarcado apostólico, de personas humanas que se les ocurrió decir que la mujer mejor se calle en la iglesia, no enseñe en la iglesia, ni ocupe un cargo de pastor, y eso está más que claro en los versículos que vamos a ver en el capítulo 3, es mucho más claro, a eso apunta, sino que esto tiene un arraigo en Génesis, es en el principio, en la creación, en cómo Dios formó al hombre y a la mujer. Y si usted no conoce Génesis, vamos a tener que refrescar algunos de esos versículos, porque versículo 13 y 14 dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y después en el 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pablo lo que nos está diciendo es que la razón por qué la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio público o en la comunión, sino que debe recibir la enseñanza dada por un hombre y debe estar sujeta al orden eclesiástico, que lo vamos a ver más adelante expuesto, es porque Adán fue formado primero. Imagínense cómo le da valor al relato bíblico de Génesis, que mucha gente llega a pensar incluso que ni siquiera Adán y Eva son personas reales. Pablo, Jesús y muchos autores bíblicos, escritores bíblicos, dan credibilidad al relato bíblico de que las cosas fueron así, tal cual como fueron expuestas y escritas por Moisés en el primer libro, en Génesis. Perdón, y ahí tenemos que hacer un paréntesis, porque de repente se levantan algunos eruditos, comillas, que con toda soberbia dicen, no, eso es una alegoría, no, el Exacto. Génesis en realidad es una historia de fantasía. Pero oigan, personas con autoridad tremenda, y el hombre con más autoridad sobre la tierra, Jesús, personas que conocían a cabalidad, hablan de esto como hechos reales. Entonces es un detalle que no es menor y que debemos hacerlo destacar un poco, porque a veces hay una soberbia del ser humano de querer dárselas de erudito y decir, no, en realidad eso, en realidad... Y no tienen más argumentos que el pensamiento, su propia idea, su propia percepción. Claro. Pero ojo, Pablo, un hombre tremendamente preparado, un hombre de conocimiento muy profundo, en ningún momento duda de que esto es... la historia del Génesis es una historia real. Tanto que se afirma en ella para poder Así es. decir la razón de por qué debe el hombre dirigir la iglesia o dirigir el culto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y eso es punto y aparte. Esa es la decisión de Dios de cómo nos creó. Dios, capítulo 2 de Génesis, crea la explicación, el detalle, ahí está, de cómo Dios formó al hombre y la mujer. En el capítulo 1 vemos que en el sexto día van creando Dios, Adán y Eva, pero el detalle de cómo lo crea es en el capítulo 2. Y si revisamos un poco ese capítulo, en el capítulo 2 nos dice que primero formó a Adán y que después hace caer en un sueño profundo, saca una costilla, parte de Adán y forma a Eva. Y al haber esta orden de creación, inmediatamente hace una distinción Dios. ¿Por qué? Porque es a Adán a quien Dios le dice que no coma del árbol, no a Eva. Por lo tanto, Dios ya de partida, al formar primero a uno y después al otro, aunque son una misma esencia, son formados de la misma, del mismo cuerpo de Adán sale Eva, por lo tanto eso nos habla de un complemento, de que son parte esencial, De la misma igual, calidad. de la misma calidad para Dios, pero ese orden y el hecho que Dios le haya dicho a Adán solamente que no comiera del árbol, por lo tanto debemos entender que Adán le debe haber enseñado a Eva, haber dirigido a Eva para que no comiera del árbol, ya está dando una idea, ¿no es cierto?, una prelación o una idea de que este es primero y el otro es después, que uno va a dirigir y el otro va a seguir. Y eso no tiene que ver con una falta de igualdad, porque delante de Dios obviamente somos todos iguales, todos somos salvos por la obra de Dios, por el regalo de Dios, pero para la formación de la iglesia y también de la familia hay un orden y hay roles que obviamente cada uno debe cumplir de la mejor manera. Y eso no significa disminuir a la mujer en algo, sino que dada su función, dada su rol, tiene que aplicarse de esa manera correctamente. Y segundo, cita a que Adán, cuando viene el engaño de la serpiente, primero es engañado Eva,
y después Adán, porque primero come Eva y le da del fruto. Ahí también hay una transgresión a esta inicial manera de Dios de hacer las cosas. Y de hecho, cuando vemos el castigo de Adán y Eva por haber comido, claro, Dios no tiene ningún problema, no se equivoca, a pesar de que Eva comió primero y le dio a Adán, llama primero a Adán. Lo llama a presentarse delante de él, a dar explicaciones. Así es. Y a Eva, si usted va a Génesis 3, versículos 16 en adelante, los castigos son diferenciados para uno y para otro. A Adán le dice que la tierra está maldita por su causa, porque él comió. No le dice eso mismo a Eva. A Eva solamente le dice que va a tener hijos con dolor, a parir con dolor, y también que su deseo va a ser para su marido, es decir, está ratificando el orden correcto. Pero esta vez, ahora en un mundo pecaminoso, con mayor razón lo que iba a pasar, anticipándose, que la mujer iba a tratar de cambiar o alterar ese orden, que es el orden que Dios dejó para nuestras relaciones entre hombre y mujer. Por tanto, hay que tomar en cuenta esos dos versículos, porque de otra manera vamos a empezar a desconfiar de las palabras del apóstol Pablo, que en ningún caso él lo está diciendo porque es su idea, sino porque la Biblia nos enseña que ese orden fue como Dios creó las cosas. Exacto. Y las responsabilidades que Dios legó a uno y a otro son diferentes. Exacto. Y si no tenemos claro eso, todo lo que construye usted como familia, como en este caso como iglesia, va a tener ciertos problemas y vamos a caer nuevamente en transgredir la palabra de Dios, pensando que por las modas de ahora, entonces debería haber una pastora también aquí a cargo. Claro. O tal vez que una mujer haga labores que son propias del hombre. Por eso más adelante nos va a decir que la mujer se va a salvar engendrando hijos. No quiere decir que la mujer por tener hijos se va a ir al cielo, sino que debe cumplir su función, y una de las funciones que es exclusiva de la mujer es tener hijos, y no en el caso del hombre. Sí, yo quisiera decir dos cositas, agregar. Uno, respecto al Génesis que tú mencionabas. Precisamente el Génesis nos habla dónde se iniciaron los conflictos de relación entre hombre y mujer. Porque cuando Dios crea al hombre, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, desde en el Génesis, antes de la caída del hombre, del ser humano, del pecado, ¿cierto? No había diferencia entre hombre y mujer. La Biblia lo dice, no había diferencia alguna, en el sentido de que ambos fueron creados a la imagen de Dios y ambos tenían una relación fluida, directa, no había discusiones, no había sometimientos, más que sometimiento, la palabra es que uno se aprovechara Dominio. del otro, dominio, ejerciera dominio sobre el otro. No existía tal cosa. ¿Cuándo empezó el problema? Después del pecado. Después del pecado, la respuesta de Adán es clara, dice: la mujer que tú me diste, y ahí Adán rompe relación con Dios y con Adán, o sea, con Eva. Perdón, con Dios y con Eva, ¿cierto? Porque le echa la culpa a Dios y le echa la culpa a su mujer. Y ahí empiezan los problemas. Eso es lo primero. Lo segundo es que para ser justos con un texto, siempre hay que verlo en su contexto. La carta que Pablo está escribiendo, en el primer siglo, lo que hubiese sido polémico, hubiese sido por qué Pablo le da tanto énfasis a la mujer, por qué habla tanto de la mujer, contrario a lo que es polémico ahora en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, en nuestro contexto, lo que es polémico a lo mejor es por qué Pablo está diciendo que la mujer aprende en silencio y en toda sujeción. En el tiempo que Pablo escribe, eso no era polémico. Por el contrario, vivían en una sociedad tremendamente machista. Quisiera leerles un pequeño comentario que habla acerca del mundo, el contexto en el cual fue escrito esto. El trasfondo judío, la oración judía de la mañana: un varón daba gracias a Dios porque no lo había hecho gentil, esclavo o mujer. O sea, que para el judío era un esclavo o una mujer, eran del mismo valor. Eran parte de lo que él podía disponer. Un padre podía disponer de su hija como quien dispone de un mueble. Un esposo podía disponer de su mujer sin dar explicaciones a nadie. Y en los griegos la verdad es que no era muy diferente. Exacto. Ese era el contexto
en el cual Pablo escribe, donde la mujer tenía un valor realmente inmensamente inferior del que la Biblia realmente le da. La Biblia le da el mismo valor que el hombre. Y la mejor explicación de eso es cuando Pablo dice, en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Tú lo mencionaste al principio, no existe nadie, ningún movimiento social, ninguna religión, ningún activismo político que haya hecho más por la mujer que el cristianismo. Nada. Y esto es indiscutible. Si alguien seriamente quiere ver los libros de historia, quiere analizar la historia de la humanidad, véalo por favor y se va a dar cuenta que no existe nada, ningún movimiento, ninguna época en la historia donde haya ocurrido algo más potente que el cristianismo a favor del valor de la mujer. Precisamente con estos versículos que le acabo de leer, eso era tremendo. Entonces Pablo, escribiendo, dedicando, como tú dijiste, más versículos a la mujer que al hombre, eso era polémico en ese tiempo. Pablo, estás hablando demasiado a las mujeres. Y alguien podría decir, y los hombres podrían haberse escandalizado, Pablo, ¿por qué escribes tanto de las mujeres? Pablo, de hecho, en la misma carta, recomienda a algunas mujeres, a algunas hermanas. Eso en sus servicios. Era fuera del contexto, o sea, era polémico para ese tiempo, pero para nosotros es polémico que Pablo las mande a callar. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en un tiempo donde gracias al cristianismo, gracias a la enseñanza bíblica, hemos entendido que somos hombres y mujeres, tenemos el mismo valor delante de Dios. Pero debemos entender que aunque tengamos el mismo valor, no necesariamente tenemos las mismas funciones. Y no las tenemos, de hecho. O sea, un médico tiene el mismo valor que un enfermero, por supuesto. El presidente tiene el mismo valor que el resto de la ciudadanía, por supuesto, tienen que tener el mismo valor. O quizá puede buscar usted un mejor ejemplo. Pero que tengan el mismo valor no significa que tengan las mismas funciones. Son cosas diferentes. Toda persona puede tener el mismo valor, pero podemos tener funciones diferentes. Sí, tenemos que entender el aspecto principal histórico de Adán y Eva, es que nos da lineamientos claros para lo que va a ser abordar la familia, los hijos y específicamente también la iglesia. El resto de cosas en la sociedad que ha variado ahí, de alguna manera podemos entender que los trabajos deben estar equiparados en los sueldos, algunas otras en las horas, en las ventajas que que no deberían haber uno sobre otro. Pero para el funcionamiento familiar, por ejemplo, es claro que el hombre tiene un rol protector, un rol, ¿no es cierto?, que lleva el dinero a casa, que debe cuidar a su mujer, amarla como Cristo amó a la iglesia, nos enseña Efesios, y así, y lo mismo en el caso de la mujer. Por eso quiero ir al último versículo cuando dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, no está rebajando a la mujer a que solamente sirve para parir, porque alguien podría tomar ese versículo y decir eso. Exacto. No está hablando de eso, sino que está hablando de que cumpla su labor. Y tiene una labor en ese sentido exclusiva la mujer en poder tener hijos, cosa que no tiene el hombre. Así es. Y obviamente eso debe ser en amor, con santificación, porque es todo lo mismo que le pide al hombre al levantar manos santas, sin ira ni contienda. Pero en el caso de la mujer, está refiriendo a sus roles. Así es. Entonces, el cierre de este capítulo nos está diciendo que en el fondo la diferencia, que a veces la gente entiende mal, no tiene que ver con el valor delante de Dios, sino con la función delante de Dios. Y insistimos mucho en eso, en los roles o funciones, porque si entendemos bien esa diferencia, entonces cada uno va a estar dedicado a cumplir fielmente lo que se le encomienda. Al hombre se le encarga, en el caso del capítulo 3, se le encarga la dirección, la enseñanza en la iglesia. Se le encarga prepararse, tanto teológicamente en la doctrina, para enseñar a sus hijos en la casa, a su esposa y también al resto de la congregación, cosa que no le pide a la mujer. Tiene en ese sentido un descanso la mujer, pero sí la mujer va a tener hijos, va a tener que ayudar a criarlos junto con el varón y va a tener, ¿no es cierto?, en el caso puntual de este capítulo, cuidado en la forma de vestirse. Esas son las obligaciones que le pone. Pero al hombre, vamos a leer en el capítulo 3, que le va a dar mucho más tareas, mucha más responsabilidad, y eso debería ser alegría para la mujer, porque no va a tener que lidiar
con dirección, con gerenciar, podríamos usar esa palabra un poco más moderna, la iglesia, sino que atender la parte que Dios le ha otorgado como privilegio, que es concebir y tener hijos. Así es. Entonces no se trata de hacer distinciones equivocadas, sino de cumplir roles y funciones para el buen manejo, para el buen... porque al creador, y esto volvemos al mismo Génesis, porque al creador se le ocurrió hacerlo así, porque él diseñó a un hombre y a una mujer de igual valor delante de él, pero con partes físicas incluso diferentes, con funciones, también en su mente somos diferentes, y finalmente roles que van a ser particulares en algunos casos. Así es. Sí, definitivamente Dios nos capacitó además para cumplir esos roles mejor, o de manera que no estamos, Dios no nos está pidiendo una función que no estemos capacitados para hacerlo. A las mujeres sin duda los capacitó para tener hijos y para poder criar y para poder ser pacientes, todos los que somos casados. Vemos el esfuerzo de nuestras mujeres con nuestros hijos, vemos la paciencia y admiramos a veces esa paciencia que tienen, que a veces nosotros no tenemos los varones, ese amor, esa entrega que tienen por los hijos, que a veces uno aprende mucho de eso. Pero también nosotros los varones, ¿se ha preguntado usted por qué hay más varones que tienen premio Nobel, que tienen... que son los mejores chefs o que son mejores, porque somos más inteligentes que las mujeres? No, eso ya hace rato que está demostrado, que tanto hombres como mujeres tenemos igual inteligencia. La razón es porque los hombres somos más competitivos y hay más hombres que quieren de alguna forma demostrar que son capaces de algo y luchan por por tener ese premio. Las mujeres no son tan competitivas como nosotros los varones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que probablemente Dios, bueno, y así está en nuestra testosterona, nos empuja a competir. Lo que hormonalmente incluso tenemos en nuestro cuerpo nos lleva a ser de cierta manera que queremos liderar, que queremos estar ahí adelante, que queremos dirigir. Y eso, llevado correctamente, tiene un propósito, tiene una razón. Dios no dejó las cosas porque sí. No puso hormonas distintas en el hombre y la mujer porque dijo, bueno, a las mujeres les voy a mandar esta hormona para ver cómo les va con sus emociones, que van a cambiar todos los meses. Bueno, a los hombres les voy a dar estas hormonas que los van a hacer agarrarse a combo a ver cómo van. No, Dios nos capacitó con propósito porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y nuestro Dios es líder, por supuesto, nuestro Dios guía, por supuesto, pero nuestro Dios también es amoroso, es cariñoso, es un Padre de amor. Entonces, y esa imagen de Dios se da quizá en mayor manera en las mismas familias y en los roles bien determinados, donde hay padres que saben guiar, que saben enseñar, que saben liderar, y donde hay mujeres que saben criar, que saben acoger y amar a sus hijos. Volvemos a insistir en el tema de valor. De valorar esos roles, esas funciones que Dios nos da. Y de hecho, insisto, hoy día la corriente feminista trata de tergiversar esta verdad de los roles, de las diferencias que tenemos, físicas, biológicas, hormonales, como decías tú, para decir que hay una cierta supremacía, hay un patriarcado opresor que está molestando, que está impidiendo que la mujer haga cosas que también puede hacer. Claro, puede destacar en estudio, puede hacer un montón de cosas si no lo estamos negando. Pero obviamente, obviamente, por ejemplo, en el tema masculino, si lo estábamos refiriendo así, nuestra testosterona hace que vayamos más a la guerra, que tengamos más hechos de violencia, hechos de sangre, más homicidios, más peleas callejeras, por donde quiera que vea. Tal vez la testosterona, si la quiere ver así, echarle la culpa a la hormona, es la que nos perjudica mayormente al hombre. Y más que darnos ventaja, a lo mejor a la mujer le da sus hormonas otras ventajas, si lo quiere mirar por ese lado. Por lo tanto, nunca sienta que se le ha oprimido a la mujer y que la Biblia trata de seguir haciendo esa opresión, porque no es el énfasis, es cumplir roles diferentes. Y cuando entendemos esa complementariedad en roles,
logramos entonces familias correctas, Exacto. familias ideales. Si usted ve a hombres realmente leales, fieles con su mujer, realmente protectores, que se preocupan de dar de dar el sustento, y una mujer que está acompañando a ese hombre, cuidando de los hijos, funcionando armoniosamente, sin discusiones, claro, vemos una familia ideal. Sabemos que no hay familias en estos momentos, todas no calzan ese esquema, pero seguimos sosteniendo, según la Biblia, que tenemos que apuntar a ese ideal, que debemos tratar de transmitirlo a nuestros hijos y a cada miembro de la congregación, a pesar de que vengan con familias que no están cayendo en ese patrón. Pero esa es la visión de Dios para la familia, esa es la visión de Dios para la iglesia, también para la sociedad. Sabemos que la sociedad no está colaborando, no está queriendo tomar esas definiciones que son bíblicas, que son desde el origen, desde la creación, porque no cree en el Creador, porque no cree en Dios, porque no cree en la Biblia. Pero nosotros seguiremos apuntando a eso, porque no vemos otra manera de que Dios haya cambiado o haya pasado de moda su palabra, sino porque es lo que Él estableció. Así es. Y cuando vemos familias bien constituidas, nos regocijamos, nos da alegría porque vemos que funcionan bien, efectivamente. Sí. Es el mejor modelo porque Dios lo creó, no porque nosotros hagamos bien las cosas, sino porque está en su mente brillante, en la mente del Creador, esta decisión de formar hombres y mujeres con esas diferenciaciones. Sí, y hay una campaña sostenida hace tiempo por querer denostar la figura de la familia, decir que familia puede ser cualquier cosa por un lado, y por otro lado que la familia hombre-mujer es mala. O sea, la familia tradicional es mala. Tenemos que tener ojo con eso. O sea, hay un doble discurso, hay un doble estándar. Porque por un lado queremos atacar a un tipo de familia, entre comillas un tipo, porque existe un solo tipo de familia. Una familia es la que se constituye por un hombre, una mujer y sus hijos. Lo demás podrá ser amistad, podrá ser conjunto de personas, pero familia es esto. Por un lado se ataca la familia real, y por otro lado se dice, no, es que familia pueden ser muchas cosas y también nosotros también queremos ser familia. Es un doble discurso. Y por otro lado, quería hacer el alcance que decir que la mujer no ha podido surgir por causa que el hombre la oprime, creo que es ofensivo sobre todo para la mujer, en el sentido de decir, bueno, entonces la mujer no tiene capacidades, no tiene pensamientos, no es capaz por ella misma de avanzar. Sin duda vivimos en un mundo injusto. Nosotros no avalamos la injusticia, de hecho todo lo contrario. Pero debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Y al sujetarnos a la palabra de Dios vamos a tener un mundo mucho más justo, relaciones más justas, mucho más cercano a la idea primigenia de Dios. Exacto. Y lo mismo, volviendo al tema de la familia, ese es el ideal de Dios. Sabemos que no se está cumpliendo, incluso dentro de la gente que viene a la iglesia no está a veces esa familia ideal, pero debemos seguir pensando en ella, debemos tratar de anhelar ese diseño, volver a ese planteamiento que Dios ha dejado, buscar maneras de que eso se vuelva a constituir, si es que se ha dañado. No podemos renunciar al plan ideal de Dios porque vemos familias que son disfuncionales y que no están bien ordenadas, sino que seguimos insistiendo que ese es el deseo de Dios, también en el tema de la iglesia. Sí. Bueno, es un tema, como digo, para conversarlo, para hablarlo, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a sujetar a ella. No creemos ser nosotros quienes dicen la última palabra, sino que es Dios quien dice la última palabra. Así que le invito también a, si quieren, después preguntar, hacer sí. alguna duda, algún Sabemos que alcance. este texto puede traer algunos comentarios y sería bueno que lo hicieran porque podemos seguir aclarándolo. Pero el texto, si lo vemos siempre en su contexto, en todo lo que nos está hablando Pablo, insiste en ciertos ordenamientos, porque él se arraiga en la misma palabra de Dios, se arraiga en el Génesis, que es también un libro sagrado. Por tanto, no dejemos de pensar, en meditar, en analizar esto, y recíbalo como lo que es, como la palabra del Señor. Nosotros hemos hecho el comentario de esto, no lo hemos impuesto, lo estamos analizando para que usted pueda ver ese alcance que tiene y no equivocarse en sacar algún texto porque dice las mujeres callen, entonces va a pedirle a su mujer o a cualquier mujer que se le cruce por delante, usted tiene que callarse porque lo dice la Biblia. No haga eso, ni tampoco piense equivocadamente en los aspectos que compartimos, sino que mírelo del punto de vista de la óptica de la palabra, del resto de... Mire, Pedro habla lo mismo acerca de cómo vestir las mujeres, Gálatas también habla
que primero fue Adán, después Eva, pero que ambos son, que el hombre proviene de la mujer, ¿no es cierto? Pero todo proviene de Dios, termina en Gálatas diciendo eso. Hay muchos textos que avalan también esta misma forma de pensar. Sí. Por tanto, no se cierre, analícelo, medítelo y esperemos que el Espíritu Santo le guíe para encontrar la verdad que está acá, reflejada en la Escritura. Así es. Bien, se nos fue rápido el tiempo. Sí, alguien está escribiendo, pero vamos a tener que responderle por interno porque Estamos sobre la hora. Tuvimos un problema menor de audio, esperemos que igual pueda haber escuchado algo al principio, pero la parte fundamental la analizamos con el audio mejorado. Claro. Vamos a orar entonces para terminar. Le voy a pedir a Juan Manuel que dé la oración final y nos estaremos viendo próximamente. Yo no estaré el domingo, Juan Manuel estará en la prédica de la palabra. Oremos. Padre, tú eres Dios y tú eres Señor sobre todas las cosas. No importando lo que el hombre diga, opine, lo que las épocas opinen, los tiempos cambien, pero tú no cambiarás, tú sigues siendo Dios, soberano sobre todas las cosas. Y nosotros te honramos a ti y te adoramos a ti. Y te rogamos, Dios, que nos enseñes y nos ayudes a honrarte a ti en todo, Dios. A entender este versículo y así como toda la Biblia, no según nuestra posición, no según nuestro deseo, no según nuestra idea, sino buscando honrarte a ti. Que nosotros los varones podamos entender lo que tú estás diciendo y como varones avanzar en el temor de ti en todo lo que hacemos, con manos santas como tú nos ordenas, con manos limpias, sin ira ni contienda. Que las hermanas, que nuestras hermanas puedan también buscar en tu palabra el honrarte a ti, no el buscar justificación para mantener pensamientos de esta época o pensamientos propios, Señor, sino que buscar honrarte en toda su vida y agradarte a ti, porque en esto encontraremos paz, en esto encontraremos gozo. Te ruego, Dios, que abra nuestro entendimiento para poder comprender verdades que son espirituales y que no son terrenales, que no dependen de la época, sino que dependen de tu verdad que es eterna. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque en ti tenemos paz, Señor. Aunque el mundo se escandalice, Señor, en ti tenemos paz, en ti tenemos gozo, en tu palabra estamos seguros y en ella nos podemos afirmar. Gracias por habernos dejado tu palabra, gracias por estar con nosotros y que tu nombre, Jesús, sea glorificado, porque entendemos que este era el deseo de todo lo que escribió Pablo en estas instrucciones, que el nombre de Jesucristo fuera alabado, fuera honrado y fuera exaltado, y que así sea también en medio nuestro. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas bendiciones para ustedes, nos estaremos viendo próximamente.